La hidrología urbana básicamente es el estudio del ciclo hidrológico en cuencas urbanas. Acuérdense que hay dos tipos de cuencas, cuencas naturales y cuencas urbanas. Una cuenca urbana es una zona, un área que ha sido realmente modificada por la acción del hombre, en especial en zonas urbanizadas. Y en estas zonas es en donde se analiza todo el ciclo hidrológico, lluvia, escurrimiento, evaporación, etcétera, etcétera. Básicamente esa sería la definición de la hidrología urbana. El agua en sí misma tiene una composición y tiene ingredientes, además del H2O, que forman parte de un ecosistema acuático. Pero cuando hay sustancias ajenas a ese ecosistema acuático, entonces es cuando estamos hablando de contaminación. Cuando hablamos de contaminación del agua, lo primero en lo que pienso es justo en todas las sustancias o desechos que nosotros como humanos estamos dejando en el agua. Los desechamos en el agua y los adicionamos al agua. Eso para mí es la contaminación del agua. Siempre me he dedicado al tratamiento de agua con una tecnología que se llama la digestión anaerobia. Hacíamos investigación, la promovíamos, íbamos con empresarios, los empresarios venían, queremos hacer una planta, queremos tratar esta agua. Se trabajaba sobre eso y a la hora no se hacía. No, porque encontramos un camino por la ley que nos permitía que no se hiciera, porque hicimos esto, porque el otro. Total, siempre todos los proyectos de tratamiento de agua se detenían. Y hasta gente que nos decía, ¿para qué voy a tratar mi agua si la tengo que tirar 1 metro después en el río contaminado? Que el agua esté contaminada tiene consecuencias de diferente tipo y a diferentes niveles. El más inmediato, que sería nosotros como humanos, pues podemos exponernos a sustancias químicas que sean tóxicas y que nos pueden causar algún daño. Esto a nivel de salud tiene que ver con el funcionamiento de nuestros cuerpos o con adquisición de alguna enfermedad. Enfermedades pueden ser de diferente tipo, pueden ser enfermedades agudas en el caso de contaminación microbiológica y contaminación química que puede producirnos alguna enfermedad crónica o de largo plazo, ¿no? Ahí estamos incluyendo cánceres y otro tipo de enfermedades que son graves y costosas por el tiempo que hay que atenderlas, ¿no? En el caso de las microbiológicas, que pueden ser agudas y que pueden concentrarse en un tiempo corto, digamos que puede haber atención. Sin embargo, es una de las consecuencias más cotidianas y más recurrentes en el sentido del agua contaminada y a la que estamos expuestos los ciudadanos, ¿no? Ese es a nivel digamos, de personas. Otras consecuencias que tiene esto es generar estas grandes cantidades de agua contaminada, sacarlas de nuestro ecosistema citadino, de esta cuenca, mandarlos a otras cuencas y entonces en lo que se utiliza esa agua contaminada estamos transfiriendo ese problema a otra zona, ¿no? En particular en el ANSYS, lo que abordamos en términos de agua son diferentes vertientes. Una es sí la calidad de agua, sí verificamos algunos parámetros que nos dan información de la condición del agua, pero también estamos abordando algunos otros parámetros que creemos relevantes para hacer un agua segura. Como microorganismos, otro tipo de microorganismos fuera de los que están actualmente en la normatividad. Entonces, hacemos propuestas de vamos a evaluar esto, qué posibilidades hay de que se incluya este nuevo patógeno, en fin, ese tipo de cosas. Otra contaminación que abordamos es la contaminación por plaguicidas. También hacemos análisis de plaguicidas que pueden estar de manera residual, ya sea en el agua o en el suelo donde se están cultivando vegetales que se consumen crudos o cualquier tipo de producción vegetal. Aquí en la UAM tenemos el proyecto de hacer plantas de tratamiento adecuadas a nuestro México,
a nuestro DF, que es nuestro México, que necesitamos una gran cantidad de plantas de tratamiento, pero que ya no hay espacio. Entonces necesitamos trabajar con plantas de tratamiento muy pequeñas. Plantas de tratamiento que no necesiten de los grandes drenajes, corta distancia y de poco diámetro. Entonces, todos los centros comerciales, centros habitacionales, que cada vez tenemos más, tener plantas de tratamiento dentro de estas unidades habitacionales, aprovechando que el agua que se genera en estos lugares es más caliente que la que ya lleva días en un drenaje enorme, y de tal manera que hagamos plantas de tratamiento para 1 millón de habitantes. Aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa tiene la única licenciatura que analiza el ciclo hidrológico, denominada Ingeniería Hidrológica, y aquí es en donde algunos investigadores se han realmente analizado la hidrología urbana. Hay varias publicaciones en el cual realmente se analiza toda la problemática que se tiene en la Ciudad de México. Y tenemos un laboratorio en donde realmente se llevan a cabo todas aquellas análisis de la transformación de la lluvia en escurrimiento. Por supuesto que tenemos aquí el laboratorio donde analizamos ese proceso a partir de modelos o bien de literatura. Sí hay soluciones. Digamos que el recurso agua es un recurso que es dinámico. Hay soluciones y hay soluciones tecnológicas, son muy costosas o pueden ser muy costosas. Sin embargo, la principal solución es hacer las cosas de diferente forma. O sea, nuestros sistemas de vida, nuestro estilo de vida nos ha llevado a la situación en la que estamos actualmente. Entonces, un punto así como fácil, entre comillas, sería cambiar nuestros estilos de vida. Todos estos contaminantes que utilizamos en casa, que sabemos que son contaminantes, ya en algún momento mencionábamos el detergente, los suavizantes, toda esa gama de productos que utilizamos en casa, hay que reducirlos. Hay que reducirlos en cantidad y buscar la calidad. La calidad en el sentido de que no sean contaminantes o sean amigables con el sistema, ¿no? Con el ambiente, con el planeta. Entonces, empezar esos cambios hace una diferencia. De la Ciudad de México y su zona metropolitana, pues básicamente aquí tenemos un problema grave. Aquí era una cuenca cerrada donde todo el agua se nos almacenaba en 5 lagos. Esos 5 lagos, ¿qué ha pasado con ellos a lo largo del tiempo? Se han urbanizado. Es donde está una gran porción de la Ciudad de México y zona conurbada, ¿sí? Desde la ingeniería hidrológica que nos va a calcular en dónde vamos a empezar a hacer estas principales obras, dónde está llegando el agua, hasta diseño de plantas de tratamiento adecuadas a estas necesidades, utilizando muy poco espacio. Entonces hay un desarrollo nacional en tecnología de tratamiento de agua. Es una gran cantidad de mercado de trabajo para nuestros ingenieros. El papel de los jóvenes en este tema es fundamental. Uno es que se interesen, ¿no? En primer lugar, y aquí nosotros es una de las cosas que tenemos como un semillero, ¿no? Porque, digamos, aquí llegan jóvenes de diferentes formaciones, como son biólogos, geógrafos, hay gente que también estudió ingeniería, en fin, de diferentes carreras, y de alguna manera tratamos de interesarlos en los problemas del país. Y uno de los problemas así centrales pues es el agua, ¿no? Tratamos de interesarlos exponiéndoles cuál es la situación, y no solamente en el sentido de, a ver, esta es la problemática y recálquenla y refuércenla y etcétera, sino, a ver, propongan,
propongan, traten de ver no nada más este aspecto del problema, sino tratar de buscar alternativas a esas problemáticas, ¿no? La función de los jóvenes considero que ha tenido un papel muy preponderante, en especial en los centros de educación, ¿no? Me voy a referir aquí a la Ciudad de México. Aquí hay varias instituciones, la UNAM, Politécnico, que tienen maestrías dedicadas a la hidráulica y a la ingeniería. Sin embargo, aquí en la metropolitana, como he comentado, es la única licenciatura de ingeniería hidrológica donde a los alumnos se les explica todos aquellos procesos relacionados con la hidrología urbana, ¿sí? El agua del planeta es la misma desde que nació el planeta. Entonces, seguimos usando la misma agua. Tal vez el agua que estamos utilizando ahorita se utilizó hace millones de años en, no sé, a lo mejor era hielo en algún casquete polar, ¿no? Entonces, es la misma agua. Y de nosotros depende que la mantengamos en una condición tal que la podamos seguir usando. El agua no se va a acabar, pero ya a mucha gente ya se le acabó el agua. Ya se acabó hace muchos años. Volteamos a ver a zonas y regiones de esta ciudad y son gente que vive 50 litros por persona al día, promedio, porque hay días, semanas, que no reciben nada. Es un agua que se tandea, se raciona, se distribuye por pipas, hay que estar con cubetas yendo por ella. A ellos ya se les acabó el agua. Y otros vivimos o en la medianía o en el gran derroche de agua, ¿no? Entonces es una mala distribución del agua, una muy mala distribución del agua. Y hay que trabajar en esa distribución. El tratar de incidir, sobre todo, ya a nivel de políticas públicas, a nivel de normatividad, en donde pensamos nosotros que podría darse el cambio, ¿no? Darse el cambio en el sentido de que ellos no solamente como biólogos se van a formar, sino también con una preocupación o un interés en aspectos sociales y económicos. Como académicos tenemos un papel muy importante en el sentido de que somos todo un sector que tiene que ver con esto, ¿no? Nosotros, digamos, aportamos información por un lado, pero por otro lado también hay innovación en el sentido de cómo analizar, qué parámetros analizar, cómo podemos manejar la información para que nos dé datos o visiones o perspectivas de hacia dónde nos tenemos que mover. Entonces, todo este conocimiento que podemos generar y aportar a la sociedad es, digamos, nuestro compromiso, ¿no? Tenemos que ayudar, tenemos que contribuir con innovaciones, justamente, para lograr una mejoría en el bienestar de la sociedad.